Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema. Ya ustedes saben que tienen que transcribir en su cuaderno, luego desarrollar las actividades para poderlas presentar. Pues bueno, aquí vemos a un libertador, ¿no es cierto?, de la independencia del Perú. ¿Cómo se llama? Simón Bolívar, ¿no es cierto? Muy bien, Simón Bolívar y la etapa bolivariana de la República. Vamos a desarrollar este tema. Muy bien, jóvenes. El Perú, pues después de la independencia, pasaba por crisis, tanto política como económica, ¿ya? Cuando llegó don José de San Martín, entonces se dio la guerra de independencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esta guerra de independencia llegó a tener el Perú una crisis de gobierno, y para esto pues llamaron a este libertador, ¿ya?, para que que pueda seguir con la independencia de nuestro Perú, y a la vez así poder sacar, vamos a decir, a los españoles de nuestro territorio, ¿ya? Muy bien, don José de la Riva Agüero, en el poder de los militares, hicieron el control del gobierno peruano. Llevaron a cabo acciones contra los realistas. ¿Quiénes eran los realistas? Los españoles, ¿sí? Y los patriotas eran los de la independencia, ¿sí? Simón Bolívar, don José de San Martín, ¿ya? Los peruanos. Se dirigieron a los puertos del sur sin resultados, luego al Alto Perú, donde obtuvieron la victoria, pero el ejército patriota se desintegró. ¿Por qué? Porque no había mucho, como por ejemplo, pago para los militares, alimento para los militares, vestimentas, etc. Entonces, cada quien del ejército se iba desintegrándose, se iba yendo, ¿ya? La ocupación realista en Lima. En junio de 1823, el ejército del virrey José de la Serna retomó Lima. Así, el general José de Canterac entró a la capital el 17 de junio de 1823. Esto dividió al país, y muchos políticos y miembros del Congreso se pasaron al lado realista, ¿sí? Ya, pues bueno, a los patriotas ya se estaba quedando sin ejércitos, sin personas que apoyaran a la independencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque este señor José de la Serna, ¿ya?, llega a Lima con otros aires, vamos a decir, con otros procesos para poder ocupar nuevamente el territorio peruano, ¿ya? Y entonces los patriotas se iban integrando a su ejército. Bolívar llega al Perú. ¿Muy bien? Como esta crisis estaba sucediendo, llaman a Bolívar para que él continúe con este proceso de independencia. El militar político Simón Bolívar, 1783-1830, ¿ya?, cuando llega al Perú, estando en la presidencia Riva Agüero, no aceptó la presencia del militar venezolano y decidió construir un gobierno paralelo. ¿Quién? Riva Agüero. ¿Por qué? No quería que este señor llegue a nuestro territorio peruano para que él pueda seguir con este proceso de independencia. El Congreso nombró presidente al marqués Torre-Tagle, a quien Bolívar acordó dar el poder político y que la guerra fuera financiada por el Estado. Bolívar llegó al Perú para proseguir con el proceso de independencia. El Congreso otorgó poderes dictatoriales a Bolívar. El presidente Torre-Tagle quedaba subordinado al general venezolano. Entonces, todo lo que hacía Bolívar, pues este señor Torre-Tagle, pues estaba como, vamos a decir, un suplente o un sucesor, que él tenía que hacer caso a todo lo que decía Simón Bolívar, ¿ya? Entonces continuamos. La dictadura de Bolívar. El 2 de septiembre de 1823, el Congreso Constituyente nombró a Simón Bolívar suprema autoridad. Ejerció el poder de manera individualista y sin rendir cuentas de sus actos. En marzo de 1824, Bolívar se dedicó a la formación de su ejército junto a José Antonio de Sucre, José María Córdoba y Jacinto Lara, con José de la Mar al mando de las tropas peruanas. Muy bien, entonces ya Bolívar se estaba constituyéndose, ya, a formar este ejército. ¿Cómo lo hizo? A través de este llamado con obligatoriedad
para que puedan enrolarse al ejército los patriotas. ¿Sí? Muy bien. La primera constitución en el Perú. En medio de la crisis por el poder entre el marqués Torre Tagle y Rivagüero, los dos eran presidentes. Uno en Trujillo, que era Rivagüero, y Torre Tagle, que estaba en Lima. Torre Tagle promulgó el 12 de noviembre de 1823 la primera constitución política de la República del Perú. Aquí lo estamos viendo, ¿ya? Rivagüero fue encarcelado y deportado, quedando la unión de Torre Tagle y Simón Bolívar. Muy bien. Una vez que este señor Torre Tagle formuló la Constitución peruana, ¿ya?, el 20 de noviembre de 1823, dando inicio, sí, a este proceso de República Peruana. Desde Trujillo, Rivagüero trataba con Bolívar y los realistas, donde proponía un Perú independiente, bajo un rey de la casa española de los Borbones, y para expulsar a Bolívar del Perú. Entonces él se negaba, Rivagüero se negaba que Simón Bolívar llegue a Perú y pudiera gobernar nuestro territorio. Torre Tagle, encargado por Bolívar de negociar con los realistas, la situación llevaría a Simón Bolívar a ver amenazado su poder, hasta que logró consolidar su figura de libertador con las victorias en la batalla de Junín y Ayacucho, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces estos dos presidentes, pues ya como les repito, ¿no?, uno estaba en Trujillo y el otro en Lima, ¿no es cierto? Y Rivagüero, que no estaba conforme con la llegada de este venezolano Simón Bolívar. Las batallas de independencia. El ejército de Antonio José de Sucre avanzó hacia la sierra donde se encontraba José de la Serna. La Serna contaba con el general José de Canterac. Canterac avanzó hacia Jauja para detener el avance de los patriotas. Vamos a empezar con la batalla de Junín, ¿no es cierto? El 1 de agosto de 1824, en Rancagua, cerca a Pasco, arengó a sus tropas, y el 6 de agosto de 1824 ambos ejércitos se encontraron en las pampas de Junín. Los realistas, al mando de Canterac, no hubo un solo disparo, pues la infantería no había sido envuelta y la artillería se encontraba muy lejos, donde se enfrentaron solo las caballerías. Esta batalla se llamó Batalla Blanca. ¿Por qué? Porque no hubo ningún disparo, ¿sí? Solamente a base de puros sables, nada más. Fue una batalla de sables, bayonetas y lanzas. El triunfo parecía sonreírle a los realistas cuando Bolívar ordenó la retirada, pero el mayor Andrés Rasuri hizo ingresar al batallón de los húsares del Perú, al mando de Isidoro Suárez, que cambió el giro de la contienda. Bolívar, apenas enterado de la victoria, bautizó a los húsares como húsares de Junín. Canterac tuvo que retirarse al Cusco y Bolívar viajó a Lima. Sucre quedaba al frente del ejército patriota. Habíamos logrado la primera gran victoria en la dominada batalla sin humo. ¿Por qué? Porque no hubo fuego, balacera, bombardeo, nada de eso, ¿sí? También conocida como la Batalla Blanca. Muy bien, aquí vemos pues que se enfrentaron, ¿no?, en las pampas de Junín, tanto los realistas como los patriotas, ¿ya? Muy bien, continuamos. ¿Qué batalla sigue? La batalla de Ayacucho. Las tropas al mando de Sucre, jefe del ejército libertador, y los guerrilleros montoneros al mando de Marcelino Carreño se enfrentaron en los inicios del mes de diciembre de 1824 contra los realistas. La Serna, quien había salido del Cusco con unos 9.000 hombres, en su mayoría peruanos, solo faltaba el rebelde Pedro Antonio de Olañeta, renuente al mandato de la Serna. Las batallas de los generales o batalla final se llevó a cabo en las pampas de la Quinoa, ciudad de Huamanga, el 9 de diciembre de 1824. La táctica de Sucre y la falta de moral de los realistas determinaron el triunfo final de los patriotas. La Serna fue capturado y Canterac ofreció su rendición después de la victoria. Los patriotas y realistas se reunieron y acordaron firmar la capitulación de Ayacucho en la noche del 9 de diciembre. ¿Sí? ¿De qué año? De 1824. España aceptó la independencia a cambio de un pago de un monto por los gastos de la guerra. Antonio José de Sucre firmó el documento y ofreció a los españoles quedarse en el Perú.
¿sí? Aquí vemos, ¿ya? En la Pampa de la Quina, ciudad de Huamanga, ¿no? Departamento de Ayacucho. Están luchando y aquí se está firmando, ¿no es cierto? Pues bueno, este señor le dice a los españoles que quedarse en Lima. Los que quieren quedarse, pues bueno, van a estar al mando de esta constitución o de esta república, ¿sí? Bajo las normas o leyes que se dicten después de esta conquista, ¿sí? Muy bien. Unos regresaron a su país y otros se quedaron. Muy bien, continuamos. El gobierno de Bolívar. Tras la victoria en Ayacucho, Bolívar se quedaba en el Perú para aplicar reformas y construir un proyecto a largo plazo que se basaría en una nueva constitución política. Reformar. ¿Qué iba a reformar? La constitución, las normas, ¿ya? Acciones de Bolívar como gobernante del Perú. En las reformas, mejoró las condiciones de vida de los indígenas, porque ya no había mucho cobro de impuestos. Acabó con la nobleza y el cacicazgo. Suprimió la mita, ya no iba a haber trabajos en las minas forzadas, fundó el Diario Peruano y creó la Universidad de Trujillo. La Constitución vitalicia. Promulgó una constitución que le daba mucho poder, que le permitía gobernar de manera indefinida, ¿sí? O sea, a favor de Bolívar. Pretendió crear una junta con la Gran Colombia, que quería unir el Perú, Bolivia, Ecuador a la Gran Colombia, ¿sí? Venezuela. Capitulación de Rodil. Rodil tomó la fortaleza del Real Felipe como último bastión colonial. Un año lo tomó. Bolívar logró que se rindiera en 1826. Este señor estaba en contra de este proceso del gobierno de Bolívar. El proyecto bolivariano. ¿Cuál era su proyecto de Bolívar? Bolívar tenía planes políticos para todas las nuevas naciones americanas, unificar el continente sudamericano en un único imperio llamado la Gran Colombia. Tras independizar la Gran Colombia, Perú y el Alto Perú, e incluir Brasil, pretendía que la Gran Colombia liderara este bloque y no llegó a prosperar. Entonces ese era el plan o proyecto de Simón Bolívar, unificar todo lo que es América del Sur, ¿ya? Incluyendo Brasil, dice. Muy bien, continuamos. Pues chicos, aquí les voy a unas notitas, ¿no? ¿Sabías que el decreto del 19 de junio de 1823 le otorgó al general venezolano todos los poderes para venir al Perú? ¿Sí? Si no, tampoco no iba a venir, ¿ya? Una de las obras de Bolívar fue la creación de la bandera peruana. Muy bien, aquí les estoy dejando la actividad, ¿ya? Lo van a desarrollar, van a ilustrar. Los chicos que tienen el libro, páginas 70, 71, 72 y 73. No se olviden chicos, nos estamos viendo, síganse cuidando. Chao.